Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de Swift 5. En esta ocasión vamos a profundizar en los métodos. Hemos visto que en las clases y estructuras podemos introducir métodos, es decir, funciones, con las que podemos trabajar en las variables declaradas dentro de la clase o estructura y llamar a otras funciones, etcétera. Pues nada, como siempre abrimos en primer lugar nuestro Xcode, comando espacio, Xcode, File, New, Playground. Cogemos la plantilla en blanco y guardamos como métodos. Bueno, es interesante observar y recordar cómo declaramos una clase en Swift. Si recordáis, tendríamos que crear con la palabra struct, struct nombre de la clase. Por ejemplo, vamos a poner contador, vamos a ponerlo en mayúscula la primera letra para tenerlo claro. Entonces, dentro de esta estructura vamos a definir una variable cuenta, digamos, ¿no? Algo que nos lleve las cuentas de este contador. Entonces vamos a poner una variable mutable, obviamente, porque el contador va a ir cambiando. Y vamos a poner, por ejemplo, pues control, porque nos va a permitir saber en esta variable de control cómo va el contador. Evidentemente lo inicializamos a 0, ya que para contar vamos a empezar desde 0. Y vamos a crear una función que incremente el valor de control. Incrementar y simplemente no recibe ni devuelve ningún parámetro y simplemente se refiere a control es igual a control más 1. ¿Vale? Si os acordáis de los operadores, vamos a ignorar este error de momento para comentarlo más tarde. Bueno, una vez que tenemos la función incrementar, vamos a crear otra función, incrementar según valor. Incrementar valor. Y vamos a poner que se incrementa por, utilizando esta forma de parámetro de entrada etiquetado, by cantidad de tipo int, que no devuelve nada. Y vamos a decir que contador, control, es igual a la suma de control más la cantidad. Muy bien. Y por último vamos a crear una función de reseteo del contador, que no va a tener ningún parámetro de entrada y ningún parámetro de salida. Y vamos a poner el control a 0 otra vez. Como veis, nos da 3 errores iguales cada vez que intentamos modificar el contenido de nuestro código, de esta estructura. Entonces vamos a ver qué pasa cuando lo hacemos con una clase antes de seguir avanzando. Si os fijáis, esto son 3 métodos de una estructura contador. 3 métodos sencillitos, solamente uno tiene una variable, o sea, un parámetro de entrada, ninguno tiene parámetro de salida y se cambian variables, en este caso una variable, variables propias de la estructura dentro del método. ¿Vale? Vamos a crear esta misma clase, lo vamos a llamar diferente, para ver qué diferencias hay. La he puesto arriba para que los errores de abajo no nos afecten. Class, vamos a ponerlo en andaluz, contador. Tiene una estructura, abrimos llaves y decimos la misma estructura. De hecho, casi que la podemos copiar y pegar. ¿Vale? Vamos a observar qué ocurre en la clase. Si os fijáis, en la clase se pueden modificar sin ningún problema
dentro de un método las variables propias de la clase. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos estas modificaciones que aquí sí nos dan problemas. Entonces, para las estructuras, para poder crear métodos que puedan modificar las estructuras, las propiedades de la estructura, las variables, vamos a utilizar una solución que nos ofrece Swift, que es decirle, oye, mira, este método de esta estructura va a ser de tipo mutating. Es decir, va a modificar variables de la estructura. En este caso ocurre lo mismo y en este caso ocurre lo mismo. Los tres métodos, como modifican variables dentro de la estructura, en los métodos sí o sí hay que declarar mutating. Vale, esto es importante para diferenciar cómo tratar los métodos en clases y en estructuras. ¿Vale? Dijimos que las estructuras son iguales que las clases, un poquito más limitadas, que Apple siempre nos anima a utilizar estructuras. De hecho, si os fijáis, está muy trillado lo de la estructura. Cuando haces algo mal, el compilador te sugiere cambios, o sea que te va guiando, digamos. En cambio, en una clase puedes hacer más cosas de manera no controlada, también tendremos avisos del compilador, pero puede ser que nos saltemos alguna cosa importante. Entonces, cuando programamos mucho código, es mejor hacer caso del código de buenas prácticas de Apple y programar estructuras en vez de clases. Bueno, pues dicha esta aportación, esta interesante reflexión, vamos a crear un método que reciba, vamos a seguir con nuestra estructura, que reciba una variable con el mismo nombre que control. Es decir, voy a crear un método mutating func y voy a poner ahora cambiar valor y le voy a decir que nos vamos a recibir una variable de nombre control de tipo int. Entonces, ¿qué pasa? Como en el resto de métodos, veis que aquí decimos control es la suma de control más cantidad, pues aquí podríamos poner control. Este control es igual al parámetro control que yo he declarado aquí. Claro, Swift, ¿cómo sabe qué control es control? Mirad, en este momento, de hecho, se está liando porque dice, oye, no puedo asignar al valor control SLED porque esta variable SLED no la declara, o sea, una variable que se recibe como parámetro no es cambiable, es una variable que yo utilizo para asignar otro valor y no se puede cambiar. Entonces, para diferenciar este control de este control, es decir, este primer control, ¿ves que aquí lo tiene muy claro? Pero aquí no. Pues, ¿qué tengo que hacer? Decirle, utilizar el concepto self, ¿vale? Voy a poner aquí self. Self, que ya os hablé del self en algún otro vídeo, hace referencia al contexto actual. Es decir, estamos en un contexto de un método y hacemos referencia a una variable que tiene el mismo nombre del contexto superior, ¿vale? En este caso, la estructura contador tiene una variable control. Por lo tanto, tenemos que decirle el contexto. Él asume que si no le decimos nada, las variables son de este contexto. Entonces, control, él piensa que es este control y por eso te dice, oye, esto es una variable, no está contando con esta, está contando con esta variable solo. Y está diciendo, oye, mira, que muy bien que control lo utilices para asignar un valor, pero que es que esa variable control es de tipo LED. Entonces, si le decimos, oye, mira, que esta es del contexto superior, le decimos, mira, self punto
De hecho, si borráramos control, que lo vamos a hacer, y decimos punto, nos va a salir la variable control y los métodos de esa variable. Entonces, vamos a decir self control igual control. Y el error va a desaparecer. ¿Por qué? Porque si yo le doy a control, fíjate que lo tiene claro. Control, 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 control. Y si le doy aquí a control, hace referencia a esta. Por lo tanto, cuando queramos invocar el contexto superior, vamos a utilizarlo mediante la palabra reservada self, que sería lo propio, lo mío, ¿no? El contexto, este es mi contexto superior, esto es lo mío, y por tanto, control hace referencia, yo quiero hacer referencia a mi contexto superior, ¿vale? Si no ponemos self, siempre será el contexto actual, que es esta función, este método. Pues nada, hasta aquí este vídeo y espero que os sirva.